Mateo 8, 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Jesús le contestó: «Voy a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, ¿y quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno ve, él va, y al otro ven, él viene, y a mi criado haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: «Les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Y al centurión le dijo: «Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre, la tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: «Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades». Vimos en el texto leído que Mateo, después de concluir con el Sermón del Monte, nos muestra a Jesús en intensa actividad, poniendo en práctica lo que nos enseñó el Sermón del Monte y a la vez mostrándonos lo que sucederá cuando reine. Dijimos también que Mateo nos presenta esta actividad del Señor en 10 milagros distribuidos en 3 series. La primera serie de 3 milagros empezó en el texto anterior con la curación de un leproso. Y el relato de hoy nos presenta los otros 2 milagros de esta primera serie: la curación del criado del centurión y la curación de la suegra de Pedro. Lo importante de esta primera serie de curaciones es que todas ellas se dirigen a personas que el pueblo de Israel excluía. El leproso era excluido por ser un enorme pecador. El centurión y su criado eran excluidos por ser extranjeros. Y la suegra de Pedro era excluida por ser mujer. La enseñanza que Jesús nos ofrece en esta primera serie de milagros es doble. En primer lugar, quiere enseñarnos que ninguna persona está excluida del reino de su Padre, y que todos, absolutamente todos, seremos bienvenidos y acogidos por Él. Y en segundo lugar, que los 3 milagros son de curación, para que aprendamos que el deseo de Dios es perdonarnos todo a todos. Pues como vimos, para los judíos, todo enfermo es un pecador. Y Jesús, al curar, nos está mostrando al curarlos que han sido perdonados. Y para poder curarlos, lo único que Jesús espera de ellos es fe, que tengan la absoluta certeza, que crean que Él lo puede hacer. El relato de hoy se divide en 3 partes. Primero, la curación del siervo del centurión, luego la curación de la suegra de Pedro, y por último, un resumen de esta primera serie de curaciones de Jesús. Veamos entonces la curación del siervo del centurión. El texto empieza diciéndonos que Jesús entró en Cafarnaúm. Cafarnaúm era el centro de operaciones de Jesús y se ubicaba a orillas del lago. De allí partía hacia los diversos pueblitos de Galilea y allí volvía. Pero se trataba de un pequeño pueblito de pescadores, de solo 6 manzanas cuadradas. Sin embargo, si bien Cafarnaúm era chiquito, era muy importante por 2 razones. Primero, porque estaba en la frontera entre el reinado de Herodes y el reinado de su hermano Filipo. Por tanto, había aduanas y publicanos o cobradores de impuestos. En Cafarnaúm, por ejemplo, vivía Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y segundo, porque cerca del pueblo pasaba un importante camino romano llamado Via Maris. Por tanto, había un pequeño destacamento romano para cuidar de él. Entonces dice Mateo que al entrar en Cafarnaúm se acercó a Jesús un centurión rogándole: «Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente». El centurión era un oficial romano de bajo rango, a cargo de 100 soldados. Pero era un invasor romano, un enemigo.
y podemos suponer que todos los hombres a su cargo eran romanos y enemigos. Pues resulta que ese extranjero le pide a Jesús un favor, que cure a su sirviente. Y Jesús, sin dudarlo, le dijo, en ese mismo instante, yo mismo iré a sanarlo. Ya Jesús nos ha enseñado que hay que amar a nuestros enemigos y a pedir por quienes nos persiguen. Y acá Él pone en práctica esta enseñanza. Además lo hace inmediatamente, tal vez conmovido por la preocupación del centurión por su sirviente enfermo. Pues Dios siempre va a ayudar a las personas de buen corazón. Pero hay un problema. El centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Y por qué el centurión dice que no es digno? Porque según la ley de Moisés, ningún judío podía entrar en la casa de un extranjero. Si lo hacía, quedaba contaminado, es decir, quedaba impuro ante la ley. El centurión sabía esto y se lo dice. Pero a Jesús no le interesó si se contaminaba o no. A él solo le interesó ayudar. Porque el Padre y su voluntad, que es que todos vivamos, está por encima de la ley. Entonces, como el romano sabía que Jesús no podía entrar en su casa, le dijo, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy sino un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. En realidad lo que le dice es, yo sé que tu palabra es eficaz, sé que eres consecuente y sé que lo que dices lo haces. Y efectivamente así es. Por eso cuando pedimos que Dios nos bendiga, es decir, cuando le pedimos que diga bien de nosotros, si Él dice bien, habrá bien, pues lo que Él dice se realiza. Entonces, al oír la respuesta del centurión, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Jesús se asombra de que este pagano tenga tanta confianza en la palabra del Dios de Israel, y además que tenga la seguridad de que si Él dice que su siervo sane, su siervo sanará. Jesús aprovecha este hecho para también afirmar que el reinado de Dios está abierto a todos, a los extranjeros e incluso a los ateos si es que tienen el corazón bueno. Pues dice, muchos vendrán de Oriente y de Occidente, de todos los países del mundo, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Sin embargo, no será así con quienes se sienten seguros de que por ser miembros del pueblo de Israel, Dios los acogerá. Por eso dice, en cambio, los herederos del reino serán arrojados fuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Pues uno no se gana el cielo por herencia, ni por pureza de sangre, ni por estudios u otros títulos. El cielo se gana por cómo se vive y por lo que se hace. Luego, si tu corazón está lejos de Dios, por más que tengas otros méritos, no disfrutarás de su reinado. Jesús concluye su diálogo diciéndole, ve y que suceda como has creído. Y dice el texto que en ese mismo momento, el sirviente se sanó. Inmediatamente después viene el pasaje de la curación de la suegra de Pedro, que estaba en cama con fiebre. La tercera forma de exclusión a la que Jesús se enfrenta es a la de las mujeres. Para los judíos las mujeres no valían nada, eran propiedad del hombre, y éste las contaba entre sus posesiones. Valían solo para dar a luz a hijos hombres. Pues resulta que Pedro, otro hombre de buen corazón, le pide a Jesús que cure a su suegra. Y Jesús, siempre dispuesto a ayudar, fue, le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Porque también las mujeres están invitadas a sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La conclusión de esta curación es muy bonita, pues dice que ella se levantó y se puso a servirlo. Cuando nosotros le estamos agradecidos a Dios por el bien que nos hace, lo menos que podemos hacer es lo que hizo esta mujer, ponernos de pie y servirlo. El relato termina con un breve resumen de la actividad curativa de Jesús, pues al atardecer le llevaron muchos endemoniados, es decir, a muchos que tenían enfermo el corazón, y también a ellos los curó. Y con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos.
Todo lo que hizo Jesús en su vida pública fue ayudar, sanar, curar y aliviarnos de nuestros problemas, dolores y sufrimientos. Y para que se cumpla lo que había sido anunciado por el profeta Isaías, dice Mateo que tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Pues lo único que Dios desea es que seamos felices. A manera de conclusión, los invito a considerar 2 puntos. Primero, ¿qué tan fuerte es nuestra fe en Jesús y qué tan convencidos estamos de su palabra? ¿Es como la del centurión o como la de Pedro? ¿Estamos convencidos de que Él responde a nuestras oraciones si lo que le pedimos es voluntad del Padre? ¿Somos conscientes de que la voluntad del Padre es lo mejor para nosotros, aunque a veces ésta no coincida con nuestra voluntad? Y segundo, ante tanto bien recibido en la vida, en salud, familia, amigos, bienestar y oportunidades, ¿hacemos como la suegra de Pedro? ¿Nos ponemos de pie y le servimos? Pidámosle a Dios por tantos necesitados. Y en estos tiempos pidámosle especialmente por la salud de todos y en particular por la de nuestros familiares y amigos.